otra imagen gráficamente de cómo se ve una mezcla de tipo SMA, lo que les platicaba, el contacto entre las partículas es mucho mayor comparado, de las partículas gruesas, es mucho mayor comparado con una mezcla densa, ¿no? Entonces esto lo hace que tengamos una estructura mineral o un esqueleto mucho más fuerte. Y la parte bueno, también tenemos a esas partículas lo cubre un mayor espesor de la película de asfalto, ¿no? Entonces eso lo hace, por lo tanto, lo hace más durable por esa cantidad, digamos, excesiva, si así se podría decir, de asfalto, lo hace, por lo tanto, más durable en términos de fatiga, lo hace una mezcla que soporta una mayor cantidad de repeticiones de carga comparado con una mezcla densa y por lo tanto la estructura granular también nos da un esqueleto mineral más fuerte, lo cual nos hace soportar las cargas o nos ayuda para soportar las cargas de mejor manera. Y los primeros proyectos de SMA que se tuvieron en el mundo fueron en Alemania. Como les platicaba, esta es una tecnología que fue desarrollada por los alemanes en la década de los 60, finales de esa década. En Europa se comenzó a esparcir o se empezó sí, a usar en otros países en Europa durante la década de los 70s, 80s, en Asia en los 90s, en Estados Unidos a principios de los 90s también, igualmente para Canadá, y en Sudamérica, que yo creo que los países que más utilizan este tipo de mezclas asfálticas es México, Brasil y Chile. De acuerdo a los datos que yo tengo, las cosas que me han platicado, son los 3 países que más utilizan este tipo de mezclas asfálticas SMA. Bueno, este tipo de mezcla asfáltica, las aplicaciones que se pueden tener con este tipo de mezclas es, en cuanto a las capas las capas asfálticas, se puede utilizar como una base, se puede utilizar como una capa de rodadura, se puede utilizar como una capa intermedia. No hay restricción en Estados Unidos y en Europa. Es muy usado en 2 o en 3 capas. En México hemos tenido algunos proyectos en los que se ha usado como una capa intermedia y como una capa de rodadura. Y bueno, también tenemos algunos proyectos, por ejemplo, que han sido del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. En esas se usaron 3 capas de mezcla SMA. Entonces, en México no es tan común que usemos 3 capas como lo vemos aquí, pero en Europa y en Estados Unidos sí es muy común. Aquí, por ejemplo, tenemos un tramo de prueba. Esta fue de los primeros tramos en los que se hicieron estas 3 capas. Aquí vemos la Viacobase, le llaman ellos, porque se usaba la fibra Viatop. Esta base tiene 115 milímetros de altura, es decir, 11.5 centímetros. La que sigue, que es la intermedia, tiene 80 milímetros, 8 centímetros. Y la capa de rodadura o la capa de desgaste tiene 40 milímetros o 4 centímetros. Normalmente esta capa es la que se usa en México, la que nosotros más usamos en México, y se le llama una capa de rodadura o una capa de desgaste cuando tenemos este tipo de pavimentos que está constituido con estos espesores de carpetas, ¿no? Y se le llama desgaste porque es la que va a sufrir el contacto con los vehículos, la que se va a estar desgastando, en la que tendrá algunas de los deterioros más importantes que se tienen en las mezclas asfálticas. Y cuando esta llega a su etapa final de su periodo de diseño, pues es la que se fresa, se retira, y es la que suele ser repuesta dependiendo de los años que estemos, a los que nosotros queramos retirarla o que haya cumplido con su periodo de vida. Los beneficios, estos son algunos de los beneficios de este tipo de mezclas asfálticas. Tienen elevado índice de fricción, por lo tanto, eso resulta en seguridad, la disminución de ruido, la disminución de la pulverización de agua, la mejora del drenaje superficial. Es una mezcla, como ya les platicaba, impermeable por su cantidad o el porcentaje de vacíos que esta tiene, y por lo tanto también es una mezcla mucho más durable o con mayor durabilidad. Y por lo tanto, cuando es una mezcla es más durable, pues de eso también se refleja en un bajo mantenimiento y por lo tanto también en menores molestias al usuario,
ya cada vez que estamos parando el tráfico para hacer conservación, para hacer un mantenimiento, pues estamos generando costos que aunque nosotros no los tenemos o no los tenemos medidos, pero esos retrasos en el tráfico, cuando nosotros estamos parados por una obra vial, tienen un costo, ¿no? De hecho, está asignado en el Banco Mundial un costo cada vez por cada hora que los usuarios se quedan en el tráfico, ¿no? Entonces, también nos genera un tipo de costo. Por lo tanto, una mezcla que es más durable, pues tenemos menos mantenimientos y menos interrupciones a la circulación vial. Esto es un poco de lo que les platico, el elevado coeficiente de fricción, comparados con una mezcla densa que presenta las mezclas de tipo SMA. Y bueno, en Europa hay un estudio en cuanto a la disminución de ruido, que tiene que ver con los diferentes tipos de tratamientos que se utilizan en los pavimentos, ¿no? Y les voy a presentar aquí una grafiquita de lo que tiene ese informe. En este informe, pues, se evalúan diferentes tipos de superficies en el pavimento o de pavimentos, en los cuales tenemos, por ejemplo, un adoquín, que el adoquín los adoquines son los que tienen una mayor intensidad de ruido medida en decibeles. Después están los pavimentos rígidos o los pavimentos de concreto, los tratamientos superficiales, que pueden ser un riego de sello, los slurries, ese tipo de tratamientos que tienen también un cierto nivel de decibeles. Y después tenemos las mezclas bituminosas y las mezclas porosas. En este caso, las mezclas porosas, que son las mezclas abiertas o las mezclas de tipo SMA o un CASA, por ejemplo, o un BBTM, entrarían en esta categoría, ¿no? Que son las que menos intensidad de ruido presentan al circular los neumáticos sobre el pavimento. La disminución de la pulverización de agua, que como ya les platicaba, en este caso por su macrotextura, las mezclas de tipo SMA tienen un menor porcentaje de pulverización de agua o una menor intensidad de pulverización de agua. Y ese es el efecto que todos hemos sufrido en una situación de lluvia, ¿no? Que vamos detrás de un camión pesado, el camión pesado va pulverizando el agua en la parte inferior del neumático y la va proyectando sobre nuestros parabrisas de los vehículos que vamos conduciendo. E incluso muchas de las veces se llega a formar como una nubecita detrás de ellos, ¿no? Que nos limitan la visibilidad que tenemos detrás del camión. Como ya les mencionaba, también mejora el drenaje superficial, es otra de las ventajas de este tipo de mezclas asfálticas. La mezcla densa, tener una macrotextura, pues con menos crestas en el pavimento, hace que se forme una película de agua sobre la superficie y la cual pues nos genera también hidroplaneo, que es esa sensación que también yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos sentido cuando vamos manejando. A veces el carro se patina, sobre todo si tenemos neumáticos que ya tienen una vida útil baja o que ya están muy desgastados, pues sentimos esa sensación, ¿no? De hidroplaneo, que sentimos como que patinamos sobre el pavimento. Y lo que les platicaba, ¿no? El hacer una mezcla con mayor durabilidad, los costos de mantenimiento también se reducen porque tenemos menores molestias al tráfico, menos retrasos, y eso por lo tanto se resulta en ahorro económico tanto para un país como para las personas o los usuarios que están circulando sobre la vía. Bueno, entonces le voy a platicar de forma general en lo que consiste el diseño de este tipo de mezclas asfálticas. Inicialmente comenzamos con la elevación de los materiales, en este caso el agregado y el asfalto, que son los principales componentes o los principales materiales que constituyen una mezcla asfáltica. Posteriormente pasaremos al diseño de la granulometría, la obtención del contenido óptimo de asfalto, el cual también les estaré platicando, la verificación de la fórmula de trabajo, y bueno, aquí vemos algunos de los equipos para el diseño de laboratorio de este tipo de mezclas asfálticas. Son los mismos equipos que utilizamos para una mezcla densa Super Pave o para una mezcla abierta. Son los mismos equipos.
Aquí vemos este equipo, por ejemplo, que es para evaluar el porcentaje de partículas alargadas y lajeadas en la fracción gruesa o en las gravas de una mezcla asfáltica, la máquina del desgaste de Los Ángeles, el compactador giratorio, que son equipos que todos conocemos para el diseño de mezclas asfálticas. Y aquí tenemos algunos de los valores que nos piden para tanto la normativa en México, por ejemplo, os puedo platicar, o en ASTM o en ASHTO, que también tiene guías para este tipo de mezclas asfálticas. Normalmente, para este tipo de mezclas asfálticas SMA, los límites o las restricciones suelen ser un poco más estrictas, así lo podríamos llamar. Los límites están más reducidos en cuanto a la calidad de los materiales, tanto de la grava como de la arena. Y no suele pedir lo mismo, ¿no? Abrasión en el desgaste de Los Ángeles o en la máquina de Los Ángeles. Las caras fracturadas, al menos en este caso nos pide el 100%. Las partículas alargadas y lajeadas nos pide el 25% cuando usamos el caliper. Comparado con una mezcla densa, normalmente nos suele pedir el 30%. Aquí nos pide el 25%. El intemperismo y la absorción de agua. Normalmente estos parámetros son un poco más estrictos porque es importante que tengamos agregados que aporten también a la durabilidad, que sean lo suficientemente duros, que sean lo suficientemente resistentes al desgaste. Y eso nos va a ayudar a que tengamos una mezcla también, una mezcla más durable. Que no tengamos arenas con índice plástico, el equivalente a arena, el azul de metileno, que el azul de metileno, esto es una prueba que usamos en México. Según yo, en Panamá no lo usan, al menos el tiempo que estuve yo en Panamá, no recuerdo haberla ensayado o haberla hecho. Entonces, en Panamá no la usan. Prácticamente donde lo más lo usamos es en México y en Francia, creo. Y aquí, por ejemplo, les voy a platicar de manera rápida la forma de elegir el asfalto, que digo, no, este no es el tema para esta plática, pero les voy a platicar un poco del cómo elegimos el asfalto en México. El asfalto en México lo elegimos o lo clasificamos desde hace ya algunos años por su grado PG. Aquí, por ejemplo, tenemos un PG 76-16 que fue elegido por zona geográfica. Puede ser, en México existe un mapa por zonas geográficas, dependiendo de dónde esté situado el proyecto, pues será el grado PG o la temperatura alta con la cual debe de partir el proyecto en el que esté situado geográficamente el proyecto. Tenemos un ajuste por intensidad de tráfico, tenemos un ajuste por velocidad, y tenemos ya desde el 2018 un ajuste por la prueba de MSCR, Multi-Stress Creep Recovery, o el valor de JNR, el cual puede ser S, H, V y extremo, ¿no? Y dependiendo de eso, pues dependiendo de esas condiciones, pues tendremos una clasificación que su nomenclatura es parecida a esta que tenemos aquí, que es un PG 76H-16, el que coincide para este proyecto o para este ejemplo, y desde hace un tiempo así es como elegimos en México este tipo de mezclas asfálticas. Ingeniero, tenemos una pregunta. ¿Me escuchas? ¿Hablaron? Sí. ¿El diseño de la mezcla descrita corresponde a normativas según SuperPave o son generalizadas? Son generalizadas, les puedo decir que son generalizadas, normalmente el diseño quien hizo el método fueron los alemanes. Digo, se ha ido ajustando tanto a los demás países, a Europa, a Estados Unidos, a México, con esas condiciones con las que lo hicieron o lo desarrollaron los alemanes. Y ha habido algunos ajustes, pero es una metodología general. Es muy parecido, son muy parecidas entre los países. Podrían cambiar quizás algunas limitantes en cuanto a por ejemplo, la forma de la partícula o el desgaste de Los Ángeles. Pero la metodología y el principio es el mismo, que es lo más importante, es el mismo. Y el SuperPay, por ejemplo, no lo tiene descrito, aunque, por ejemplo, en el último manual que tenemos de SuperPay, ya hablan, una
metodología generalizada de lo que es igual en todo el mundo. Entonces, no hay muchas diferencias o las conexiones, las diferencias no son muy palpables entre un país u otro. El principio es el mismo, entonces, pues puede ser casi aplicable en un 90% la metodología. ¿Ok? Se desconectó. Ok, perdón. Bueno, entonces aquí tenemos los límites granulométricos que se usan para este tipo de mezclas asfálticas. No sé por qué no avanza. Ok, perdón, disculpen. Creo que hay una pregunta en el chat, la voy a leer. ¿El uso de asfaltos con grado PG por encima de 70 directamente nos lleva al uso de asfaltos modificados con polímeros? Sí, sí, normalmente sí, dependiendo del asfalto base que estés usando, pero normalmente sí por encima de un PG 70, 76, pues normalmente se usa un polímero para poderlo modificar y poder alcanzar ese grado PG, ¿no? Este tipo de mezclas asfálticas, esta es buena pregunta, se pueden usar con asfaltos convencionales o con asfaltos modificados. No hay una restricción. El asfalto modificado lo va a determinar, o el grado PG lo va a determinar, como les platicaba, la intensidad de tráfico, el clima, y es lo que podría restringir o, o que nos llevara a usar un tipo de modificador para alcanzar un grado PG el que estemos buscando. ¿Sale? No sé por qué no. Ok. Bueno, y aquí vemos gráficamente cómo es la diferencia entre los límites granulométricos de una mezcla de tipo SMA y un asfalto, y una mezcla densa. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia que tenemos en los finos, como ya lo veíamos gráficamente en las primeras diapositivas. Los límites para una mezcla densa están del material que pasa a la malla número 200 están entre el 3 y el 7%, mientras que para una mezcla de tipo SMA están entre el 7 y el 12%. Entonces ahí vemos gráficamente la primer diferencia. La segunda diferencia lo vemos en las arenas. En una mezcla de tipo SMA o en una mezcla de SMA están entre el 20 y el 35% de la arena, mientras que una mezcla densa está entre el 45 y el 60%. Entonces, es una diferencia muy palpable, muy significativa. Entonces, lo que necesitamos hacer una vez que tenemos definidos nuestros límites granulométricos, estos son los límites granulométricos que normalmente se usan en la mayoría de los países de los que les he platicado. Estos son los límites granulométricos que tenemos. Una vez que tenemos las fracciones que vamos a utilizar en nuestro proyecto, ya sea una grava, una arena y un filler, ¿no? Podrían ser dos gravas, o podrían ser dos gravas, una arena y un filler, o podrían ser la variante que ustedes decían, ¿no? O que más acomode el proyecto. Y lo que nos pide la mayoría de las metodologías es que grafiquemos tres granulometrías, una fina, una centrada y una gruesa, ¿no? Y que evaluemos esas tres granulometrías, lo evaluemos volumétricamente, es decir, cómo se comportan los vacíos, cómo se comporta el BAM, cómo se comporta el BFA, y definamos la mejor estructura granulométrica que se adecue a esos valores, ¿no? Al porcentaje de vacíos, al BAM y al BFA. Aunque, sin embargo, de acuerdo a la práctica que al menos nosotros hemos tenido aquí en asfalto o en grupos Surfax, pues no siempre las granulometrías en las cuales, por ejemplo, nosotros tenemos con algunos de nuestros clientes, no siempre las fracciones nos permiten hacer estas tres granulometrías, ¿no? Normalmente incluso a veces con algunos es muy difícil
Con una granulometría es simplemente hacer que entre una combinación de los agregados, ¿no? Entonces, a veces la limitante es que solamente puedes hacer una granulometría y no puedes tener estas tres opciones. Sin embargo, con una, si esa única granulometría cumple con todos los términos o los parámetros volumétricos, pues con esa podemos comenzar a trabajar y con esa podemos comenzar a probar diferentes contenidos de asfalto. Por ejemplo, como les decía, con esas tres opciones, pues evaluamos estos parámetros, los vacíos en la mezcla, el BAM, el BFA y el BCA, que ahora les voy a platicar en qué consiste cada una de ellas. Hay otra pregunta de Martín Ayala, que se podría comentar si se utiliza en forma particular o generalizado el método Bailey para dosificar el esqueleto granular de este tipo de mezclas en México. De lo que yo te puedo platicar acerca del método Bailey, en México básicamente ha sido usado como un método de investigación. Yo he visto que el IMT lo ha utilizado y como sabemos, el método Bailey en lo que consiste es en seleccionar una granulometría o un esqueleto mineral, pues lo mejor posible para este caso de análisis del método Bailey. Pero en México solamente se ha utilizado para términos de investigación, no está normado, no está, incluso ni siquiera está en alguna licitación, es más como una herramienta que como una normativa o una especificación, ¿no? Es como normalmente yo he sabido que se utiliza. ¿Ok? Y en este caso, pues para este tipo de mezclas asfálticas lo podrías utilizar, como te digo, como una herramienta, pero no siempre te es posible por lo que les platico, ¿no? Por las condiciones de las trituraciones, de las volumetrías que nos presentan los bancos, hay veces que sí, como les platico, y ha sido pues utilizado como investigación, pero no por el momento como una normativa, como algo que tengas que hacer o que esté en una especificación particular en la cual tengas que implementarlo de manera obligatoria. Estos son los parámetros de diseño volumétrico que normalmente se utilizan para este tipo de mezclas asfálticas. Tenemos la compactación en el compactador giratorio de SuperPave. Normalmente utilizamos 100 giros. Se puede hacer con la compactación Marshall, que son 50 golpes por cara. Los contenidos de asfalto están entre el 6 y el 6.5. Por ejemplo, en el protocolo AMAC en México se utiliza al menos el 6% con respecto al peso de los agregados. Y la fibra de celulosa que se usa el 0.3% como mínimo, también con respecto al peso del asfalto, ¿no? Es decir, 3 kilogramos por tonelada de mezcla como mínimo. ¿Ok? Los vacíos en la mezcla deben ser cercanos al 4. Pues en algunos lugares se usa de 2 a 4, en otros lugares se usa de 3 a 5, pero son cercanos a 4. Se los puse aquí de manera general, que es lo que normalmente nos pide como porcentaje de vacíos, o 3 más menos 1, o de 3 a 5, o de 2 a 4, ¿no? Dependiendo del país donde lo estemos diseñando, donde se vaya a usar, es como varía este parámetro, ¿no? Pero en realidad es cercano a 4. Los vacíos en el agregado mineral o el el BAM es el espacio disponible que tienes o que queda dentro del esqueleto mineral para poder agregar asfalto. El BFA es ese volumen o ese espacio que ocupa el asfalto con respecto al BAM, ¿ok? Y se evalúa otra propiedad que es el BCA, DRC, y yo te las voy a explicar de manera gráfica cómo se hace cada una de estos, ¿ok? También evaluamos un escurrimiento. El escurrimiento debe ser menor al 0.3%. Y lo que se trata de limitar con el escurrimiento es que tengamos, si en caso de que una mezcla sea diseñada con un contenido de asfalto muy alto, pues el asfalto no escurra de la mezcla asfáltica, que nos genere segregación, que nos genere manchas en el pavimento,
que después pueden resultar en un accidente, la mezcla se ve mal, no cumple con los parámetros volumétricos. Entonces también evaluamos un escurrimiento y bueno, también otra parte importante es que ese escurrimiento no sea muy alto, lo cual nos pueda generar pérdidas cuando el asfalto se escurre de la mezcla, por ejemplo, en el camión transportador, se queda pegado y al final de cuentas, pues estamos teniendo un porcentaje de pérdidas económicas, ¿no? Y también nos pide una resistencia conservada o un TSR de 80% como mínimo. Tenemos la mano levantada de Entonces, por lo tanto, tenemos... Le di el pase para que él pueda hablar. No sé si quiera mencionar. ¿Cómo, perdón? Sí, tenemos la mano levantada de Walter Aguirre. Igual ya le di la opción para que pueda hablar en caso de que él quiera comentar algo. O no sé si fue No, un adelante, error. adelante. Adelante, que sea, si quieren de una vez. Adelante. Walter y César también. Voy a darle. Ambos pueden hablar. Buenas tardes, ¿quién habla primero? Adelante. Sí, quisiera preguntar para los asfaltos para las pistas de aeropuertos, ¿se utiliza el mismo sistema o es un sistema más específico? Porque se Ok. necesita un asfalto más duro en la pista, ¿no? Aérea. Ok, sí, es muy buena pregunta. A ver, el método de diseño es el mismo si es para carreteras, para autódromos, para aeródromos, en este caso pistas de aeropuertos. Lo único, o por ejemplo, incluso también uno de las gráficas y las fotos que les enseñaba inicialmente, que son para puertos, en México también lo hemos aplicado en puertos. El diseño se diseña lo mismo como hasta ahorita les he platicado. Efectivamente, con lo que usted comenta, ingeniero, puede ser que el asfalto sea diferente, pero el asfalto, al menos por el momento no les he platicado qué diferencias tendría que ver, ¿no? Para eso sería una práctica de grado PG y lo que determinaría la dureza del asfalto o, sí, o el grado PG o el grado de desempeño del asfalto, lo determina la intensidad de tráfico en una carretera, lo determina la velocidad de tráfico en una carretera también, por ejemplo, en los semáforos, en una carretera donde tenemos cambios de dirección, donde tenemos disminuciones de la velocidad, donde tenemos cargas estacionarias, por ejemplo, en un puerto, pues ahí tienes que hacer un bumping, se le llama, pues subir el grado PG del asfalto, ¿no? Sé si pasas partiendo de un 64, de un 70, pues puedes brincar 1 o 2 grados dependiendo de esas condiciones que vayamos a tener y que van a depender también, obviamente, de dónde estemos trabajando, ¿no? Eso, como les platico, en una carretera, pues lo define Claro, sí. la intensidad de tráfico, la velocidad y la zona geográfica. En un puerto lo puede definir el peso de las grúas que van a estar circulando, moviendo los contenedores. En un aeropuerto lo definirá la flotilla que tengamos de aviones y por lo tanto también las cargas con las que estén descendiendo, porque ascendiendo es la carga, es la condición menos crítica en un aeropuerto, porque cuando el avión va despegando, las alas tienen un cierto efecto de que le reducen el peso al avión, entonces la condición más crítica pues suele ser el aterrizaje, dependiendo también de qué tipo Aeronave. de aeronave, pero también otra parte importante, también dependerá del método de diseño que estemos usando, ¿no? Si es el Fairfield, que es el de la FAA de Estados Unidos, si es el del, se me fue ahorita, de la Asociación Internacional de Aeropuertos. Entonces también va a depender de eso, ¿no? Entonces, de eso dependerá el tipo de asfalto. ¿Sale? Espero haber resuelto su pregunta. ¿Ok? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. No, gracias a usted, ingeniero, por su pregunta. Tenemos otra pregunta. Nos dice Vladimir. Adelante, la otra persona que tiene
y levantada Dice la mano. Vladimir que si se puede usar 75 golpes por cara para tráficos altos. Sí, esa es otro muy buen comentario, otra buena pregunta. Podría usarse, por ejemplo, para más de 10 millones de ejes equivalentes. En México solemos utilizar 75 golpes por cara, pero aunque digo, bueno, si ya vas a utilizar una intensidad de tráfico más alto, pues mi recomendación sería que usaras el compactador giratorio o el método de SuperPave, ¿no? Para diseñar para esas intensidades de tráfico. Pero si no, también lo puedes hacer con 75 y puedes terminar tu diseño, complementar tu diseño con pruebas de desempeño, ya sea puede ser una rueda de Hamburgo, puede ser una prueba de fatiga, puedes medir módulos y no sé, puedes medir el número de flujo, el flow number, dependerá de qué tan importante es el proyecto y qué tantas cosas o qué tantos deterioros quieras evaluar, ¿no? Sí, esa sería la respuesta. Ok, entonces, creo que ya no te pregunta, ¿verdad? Tenemos la mano levantada del ingeniero Arcelio. Le damos el pase para que pregunte. Adelante, ingeniero. Sí, muy buena, ingeniero, ¿cómo está? Mire, yo tengo una consulta. Su experiencia por este tipo de mezclas que son abiertas, propiamente dicho, ya tienen vacío, un poco los vacíos los totales de la mezcla son un poco más altos que las mezclas densas normales, ¿verdad? Tienden a tener un efecto que que los americanos le llaman el trade down, que se mide a través de la prueba de la canastita y del Sí, sí, tema sí. de que logre una estabilidad para el tema de la cantidad de asfalto que tenga con respecto a los vacíos que contenga. Ajá. La pregunta directa es el uso de fibra, que se usa mucho por el tema cuando los agregados, el caso panameño, que los agregados son muy absorbentes muchas veces y que obliga a tener mezcla con porcentaje de asfalto un poco alto con respecto a otros lares que tienen mejores piedras, ¿verdad? Nos obliga a nosotros a tener este tipo de fibra, la fibra de asfalto que se usa mucho para evitar el tema del dry down. Pero el tema de la viscosidad se podría solucionar también con el tema de variando el grado PG, Sí, poniéndole claro, quizá sí. un A ver, SBR, poniéndolo más duro. ¿Cuál sería la variante en estos temas para poder solucionar temas por lo menos del drain down? el tema del escurrimiento, del day round, como usted lo llama, que es como lo llaman en inglés, el tema del escurrimiento, ese tema está solucionado desde que inició, desde que se creó este tipo de mezclas asfálticas, con el uso de la fibra. Como les comentaba en un inicio, el uso de la fibra no es aumentar, o el objetivo de la fibra no es aumentar ningún tipo de resistencia, es reducir el porcentaje de escurrimiento. Y eso es como a través del uso de la fibra se ha mitigado ese problema, ¿no? Ese problema no suele ser un problema el escurrimiento mientras se use la fibra. Obviamente, si no se usa la fibra, de hecho, nos estamos adelantando un poquito. Voy a continuar con la plática y vamos a hablar de esos temas. Y bueno, ya aprovechando su pregunta por ejemplo, en Estados Unidos, ellos comenzaron a dejar de usar la fibra e incrementaron el grado PG del asfalto, ¿no? Entonces, incrementando el grado PG del asfalto, por ejemplo, ellos normalmente usan asfaltos un PG 58, 52, pocas veces usan un 64 por los climas que ellos tienen, y ellos comenzaron a usar PG 70, 76, que aumentan la viscosidad del asfalto, y entonces por lo tanto lo hacen un asfalto pues más viscoso y que sea más difícil de escurrir, ¿no? Pero en términos de costos y por ejemplo, se podría hacer de rigidez, en términos de rigidez, pues el uso el hecho de que uses un modificador en cantidades altas, pues también estás aumentando la rigidez de la mezcla asfáltica, lo estás haciendo más susceptible a la fatiga y también los costos se los está incrementando, ¿no? Entonces,
puede ser que soluciones el problema del escurrimiento, pero atraigas otro problema que puede ser el tema de la flexibilidad de la mezcla o de la rigidez de la mezcla, ¿no? Entonces, como decimos en México, matas un pájaro de un tiro, pero o tapas un pozo, o haces un pozo para tapar otro pozo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sigues con la misma problemática, ¿no? Y en términos económicos, pues haces una mezcla mucho más cara. Entonces, a eso es a lo que, desde mi experiencia, es lo que yo hemos visto. En Estados Unidos hay muchos estudios, el ENCA tiene muchos estudios de este tipo de mezclas asfálticas, en Europa de igual manera. Nosotros también hemos hecho algunos estudios evaluando esas dos variables. Y yo desde mi punto de vista, y no es porque trabajo para Surfax, trataré de quitarme esa camiseta para este ejemplo, pero desde mi punto de vista, yo voy más por la parte de usar una fibra que te inhiba el escurrimiento que hacer una mezcla más cara, que sea más rígida y que pueda meterme en algunos otros problemas, ¿no? ¿Ok? Entonces voy a continuar con la... Muchas gracias. No, Inge, a usted, muchas gracias por su comentario. Le agradezco. Entonces voy a continuar. Hay otras dos preguntas. Bueno, y tiene que ver con lo mismo. Nos estamos adelantando un poquito. Ahorita, si quieren, al final contesto las preguntas porque tienen que ver, creo, con lo que sigue. Entonces, voy a continuar. Aquí esta es la parte bueno, son algunas de las fases que tenemos en una mezcla asfáltica, que tenemos los agregados, tenemos el asfalto y tenemos el aire, en este caso el BAM, es todo este volumen que es ocupado tanto por el asfalto como por los vacíos de aire, y que como platicaba en uno de los comentarios de los ingenieros que hicieron la pregunta, en este caso el BAM es de 17 como mínimo, y el BFA está entre el 75 y el 82, ¿no? Por ejemplo, para una mezcla densa está entre el 65 y el 72%, sí es más alto. Pero ¿qué indica que es más alto? Que la cantidad de asfalto que tenemos en la mezcla asfáltica es mucho más. Normalmente una mezcla densa, los contenidos de asfalto, al menos con algunos de los agregados que tenemos acá en México, están entre el 5.2 y el 6%, ¿no? Para mezclas densas. Mientras que para las mezclas de tipo SMA están entre el 1 y el 1.5 más con respecto a ese tipo de mezclas densas, ¿no? Entonces sí tenemos entre 1 y 1.5% más de porcentaje de asfalto en la mezcla. Y bueno, aquí tenemos los vacíos rellenos con asfalto. Y la otra prueba de la que les platicaba es el contacto, que debemos garantizar el contacto entre partículas gruesas, ¿no? Y eso se logra a través de esta prueba, en la cual se hacen en un recipiente de acero, se hacen diferentes capas, se van varillando, y en lo cual es un peso volumérico simplemente, en el cual tenemos, dependiendo de la densidad y de qué tanto se pueda compactar a través del varillado una muestra de agregados, pues vamos a determinar que el contacto piedra entre piedra se garantice, y por lo tanto podamos tener una menor susceptibilidad a la formación de roderas, ¿no? Que es otro de los grandes aportes de este tipo de mezclas asfálticas comparadas con las demás tipos de mezclas asfálticas. Y existen algunos ensayos complementarios para el diseño de la mezcla de tipo SMA, en los cuales se verifican algunas propiedades importantes, que es de las cuales nos platicaba el ingeniero, que se hace con una canastilla. Hay dos métodos. El que nos platicaba el ingeniero es el del AASHTO T283, y también existe la otra prueba de escurrimiento, que es la AASHTO T305, o el método Schellemer, que es el método que desarrollaron en Alemania. Se los voy a platicar de forma rápida. En este caso se evalúa cuánto escurre una muestra de mezcla asfáltica. Permítame aquí, cuánto escurre una muestra de mezcla asfáltica. Esta mezcla, aquí por ejemplo tenemos cercanos a los 1500 gramos de mezcla asfáltica. Obviamente se tara previamente el peso de la canastilla, se pasa a un horno esta muestra,
se mete a unas condiciones de temperatura, normalmente son 150 grados centígrados, se deja 1 hora y se ve cuánto se escurre sobre la charola. Entonces después nada más vemos lo que se quedó sobre la charola. Obviamente también hay que primero tarar el peso de la charola y aquí tenemos esta ecuación muy sencilla, ¿no? Que es el drenaje o el escurrimiento es A menos B sobre C. ¿Cuál es A es el peso final del plato, B es el peso inicial del plato y C es el peso inicial de la muestra, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje de escurrimiento. No debe estar por encima del 0.3%. Y está muy sencilla la forma de cómo se hace la muestra. Aquí igual, este es el método Schellenberg. Aquí tenemos igual, se hace la mezcla a 150 grados centígrados. O si utilizamos un asfalto modificado, pues se tiene que hacer a esa temperatura por ejemplo, 160 o 170, dependiendo del tipo de modificador y de la cantidad que estemos usando. Se mete a esa misma temperatura. Obviamente hay que calentar también, en este caso, el vaso de precipitados a la misma temperatura que la mezcla asfáltica. Se mete al horno durante 60 minutos a 170 grados centígrados y medimos el porcentaje de asfalto que se queda pegado al vaso. Y aquí tenemos tres diferentes condiciones. Cuando es menor a 0.2%, el escurrimiento es bueno. Cuando es de 0.2 a 0.3, el escurrimiento es aceptable. Y cuando es mayor a 0.3%, el escurrimiento es malo, ¿no? O tendríamos que hacer Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso cuando el porcentaje de asfalto es muy alto y estamos usando, por ejemplo, 3 kilogramos de tonelada de fibra 3 kilogramos por tonelada de fibra en una mezcla asfáltica? Tendríamos que aumentar, por ejemplo, tenemos que hacer pruebas con 3.5, con 4. En la práctica hay al menos en todos los años que llevamos diseñando aquí en Surfax este tipo de mezclas asfálticas, muy pocas veces hemos llegado a usar más del 3.5%, ¿no? Y bueno, también este comentario tiene que ver con lo que comentaba hace ratito alguno de los ingenieros que me hizo el comentario del drain down, perdón. Por ejemplo, en algunos países en los que tienen agregados con absorciones muy altas, sí, ¿qué pasa? Que tenemos en esos diseños un porcentaje de contenido óptimo de asfalto muy por encima de lo que nos saldría con una mezcla densa, alrededor de entre el 1 y el 1.5%. Pero ¿qué pasa con ese asfalto? Ese asfalto que tenemos en exceso o que le pusimos en exceso a la mezcla asfáltica es absorbido por el agregado. No hay forma de que escurra, ¿no? Porque es absorbido por el agregado. Y en esos casos, pues es cuando yo les platico que ya hemos llegado a usar entre 3.5 4 kilogramos por tonelada de mezcla asfáltica, ¿no? Usar 5, 6 no es... también, bueno, a ver, otra cosa que no sé si lo vieron en las diapositivas anteriores y, por ejemplo, en el protocolo AMAC de capas de rodadura, para este tipo de mezclas asfálticas se limita el uso de agregados que tengan un porcentaje de absorción mayor al 2 o al 2.4%, depende de la metodología o de la normativa que estemos usando. Esa podría ser una limitante, entonces por lo tanto limitaría el uso de ese tipo de mezclas asfálticas, pero en el caso, como me lo mencionaba hace rato un ingeniero de ustedes, podría ser que estuviésemos utilizando o estuviésemos diseñando una mezcla asfáltica con agregados con alta absorción, pues lo que incrementaría sería el porcentaje de fibra en la mezcla asfáltica, pero tampoco lo aumentaríamos tanto, ¿no? Entre el 1 1.5% más, es decir, 4 kilos y medio por tonelada de mezcla asfáltica, ¿no? Y con eso solucionaríamos eso. Sí, haría una mezcla mucho más, no mucho más cara, pero sí más cara. También el hecho de que estemos agregando un poco más de mezcla asfáltica, entonces ahí es cuando tenemos que hacer una evaluación de si es factible que sigamos con ese diseño, tengamos que buscar otros agregados. Si no hay disponibilidad de los agregados, pues la limitante sería que sí tendríamos que usar este tipo de agregado, ¿no? Pero también, bueno, aprovechando también este punto, también ese tipo de agregados se limita su uso con la prueba de desgaste de Los Ángeles,
normalmente agregados que son muy porosos no cumplen con la prueba de desgaste de Los Ángeles. Entonces, desde ahí vamos limitando ese tipo de agregados. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, bueno, aquí vemos gráficamente en esta foto cómo se ven los diferentes escurrimientos. Aquí se usó con 6, con 6.5 y con 7. Con 6 tuvimos 0.3 de escurrimiento, 0.5 de escurrimiento, 0.6 de escurrimiento. Y aquí vemos la manchita, que bueno, aquí no hay mancha con el método de la canastita. No hay mancha con este contenido de asfalto, con este sí. Y con este, bueno, hay mucho. Nosotros también, como normalmente lo evaluamos o diseñamos con este porcentaje de asfalto, por ejemplo, si es el contenido óptimo, me voy a ir con este mejor, con 6.5, que es un contenido más común. 6.5 evaluamos diferentes porcentajes de fibra, por ejemplo, punto 3, punto 35 y punto 4, y vemos la diferencia en los vasos. También determinamos el porcentaje de descubrimiento y es como determinamos la cantidad óptima de fibra. Entonces, lo que debemos de presentar en la fórmula de trabajo de este tipo de mezclas, que es como en la mayoría o como en las demás, es la granulometría, el contenido de asfalto en la mezcla, el contenido de fibra de celulosa, el contenido de aditivo promotor de adherencia, si en caso de que sea necesario, la densidad de la mezcla compactada o el GMB, la temperatura de mezclado, que también es importante, y esa temperatura de mezclado pues va a depender de si se usa un asfalto modificado o si se usa un asfalto convencional, la temperatura de compactación y las propiedades volumétricas de la mezcla, ¿no? Como son el BAM, BFA, vacíos. ¿Ok? A ver, hay unas preguntas, las voy a leer. Entonces, este ensayo de escurrimiento estaría evaluando el desempeño que tengo tanto del polímero como de la fibra en la mezcla. No, no. Este ensayo de escurrimiento es, como su nombre lo dice, evalúa el escurrimiento que tenemos en la mezcla asfáltica, ¿no? Si yo uso si no uso, por ejemplo, si no uso la fibra, pues voy a tener mucho escurrimiento, porque la fibra no está creando su red para que el asfalto no escurra, ¿no? Entonces, el ensayo de escurrimiento solamente evalúa el escurrimiento, no evalúa las pruebas de desempeño. Se tienen que hacer con una mezcla compacta. Este ensayo de escurrimiento se hace con una mezcla sin compactar o una mezcla suelta, entonces por lo tanto no le podemos evaluar ningún tipo de desempeño. Las metodologías, tanto en México como en Estados Unidos y en Europa, no incluyen, porque es una metodología de diseño, y no incluyen pruebas de desempeño. Si nosotros queremos evaluar, como les platicaba hace unos momentos, algún otro deterioro, por ejemplo, fatiga, roderas, pues podríamos usar el flow number, podríamos usar el ensayo en 4 puntos de fatiga, el ensayo europeo de fatiga, no sé, hay muchos, entre 5 o 10 pruebas de desempeño que podríamos evaluar, la rueda de Hamburgo, el TCR, todas esas sí son pruebas de desempeño, ¿ok? Luego la siguiente pregunta dice, bueno, saludos desde Misiones, Argentina. Muchas gracias a usted, ingeniero, por su comentario, Rubén. Después tenemos a Lisandro Daguerre. Las SMA llevan fibras para que no escurra, ya que hay muy poca arena para retener el alto tenor de asfalto que posee la mezcla con una muy baja viscosidad al momento de elaborarse. Sí, de acuerdo con el comentario, pero lo que en realidad, lo que en realidad absorbe la mayor cantidad de asfalto es el gran porcentaje de material que pasa a la malla número 200. Recuerden que entre más fino es el agregado, pues más asfalto demanda, porque tenemos mayor área superficial o mayor área por cubrir de las arenas o del filler, le podríamos decir. Entonces, ese asfalto o esa gran cantidad de asfalto también es absorbida por el material que pasa a la malla número 200 y que es lo que lo llamamos como mástico, ¿sale? Ok, muchas gracias por sus preguntas. Entonces vamos a pasar al control de la mezcla, que también es algo muy común con respecto a las demás tipos de mezclas asfálticas.
Aquí tenemos que lo que se pide en cuanto al control de calidad. El control en planta, pues hay que controlar la calidad de los materiales. Eso se refiere a la calidad de los materiales petros cada 2.500 metros. El control en la ejecución, hay que controlar la temperatura de compactación, evitar la segregación y hay que controlar también la densidad o el porcentaje de vacíos, ¿no? Que es una parte muy importante. Y todos estos, bueno, esos 3 puntos son muy importantes, tanto para mezclas de este tipo, mezclas SMA, pero también para todos, ¿no? Y esto es importante que nos lo quedemos, o que se nos quede bien marcados en nuestras mentes cada vez que estamos trabajando con mezclas asfálticas. Nosotros podemos hacer el mejor diseño que tengamos o pudimos haber utilizado los mejores materiales o el mejor diseño, todo muy bien en el laboratorio, pero si no controlamos la parte de la ejecución de la obra, pues no podemos tener una alta probabilidad de éxito en nuestro proyecto, ¿no? Y estos 3 puntos son muy importantes para que tengamos una alta probabilidad de éxito, que es la temperatura de tendido y compactación, ¿no? Si en el diseño está especificado 160 grados centígrados o más, pues es muy importante que se acerque lo más posible a esa temperatura para que lo que se diseñó en laboratorio se pueda reproducir en campo, ¿no? Es decir, la durabilidad, se pueda reproducir la densidad, se puede reproducir el porcentaje de vacíos, el BAM, el BFA. Debemos evitar la segregación y hay que controlar la densidad. ¿Sale? Se requiere también llevar a cabo las siguientes verificaciones sobre la mezcla producida. Hay que evaluar la mezcla suelta, hay que evaluar el escurrimiento, hay que hacer un lavado de la mezcla. Entonces, por lo tanto, hay que determinar el contenido de asfalto, su granulometría y la presencia de la fibra. Se sugiere realizar este control cada 200 toneladas de producción, que es algo relativamente sencillo. Más o menos cada 15 camiones de 14 metros cúbicos es lo que hay que hacer. Hay que evaluar el escurrimiento, como ya lo vimos. Aquí vemos la presencia de la fibra en un lavado. Aquí tenemos 3, bueno, a ver, déjenme sacar el láser para poder apuntar, o el apuntador. Tenemos, como se ve la fibra antes de ser dosificada, que son pequeños pellets. Esta es la fibra después de un lavado en planta o en campo, después de haber sido hecho un lavado en Rotarex. Este es como se ve normalmente la fibra. Y acá es cuando ya está mezclado con asfalto, ¿no? Esto es mezcla asfáltica, esto es fibra después de un lavado y esta es la fibra como se ve antes de meterla a la planta o como cuando te la llevan, como llega a la planta, ¿no? Pues la presentación de la fibra. Esta es una imagen de cómo se ve en un lavado. Esto es, aunque parezca increíble, pero esto siempre que hacemos un lavado, siempre aparece la fibra, siempre, siempre. De hecho, conforme vamos aumentando o va siendo más fina la malla, cada vez se ve mucho más. Por ejemplo, aquí vemos en la malla número 200, aquí está otra imagen de cómo se ve en la malla número 200 la fibra. Y les voy a platicar un poco acerca de cómo se incorpora la fibra, ¿no? Aquí tenemos una tolva, se puede incorporar a través de una tolva, a través de una banda, por ejemplo, esta que va aquí a un anillo de wrap, también se puede dosificar así. Y esta es una foto que es cortesía de este ingeniero Jim Anagnos, que es de Europa. Y esto pasó en un proyecto en el que no usaron la fibra. Esto es lo que pasa por gravedad del asfalto, comienza a escurrir en este montículo de asfalto o en esta muestra de asfalto. Comenzó a escurrir y eso es lo que pasa cuando no se usa adecuadamente la fibra. ¿A qué nos referimos con que no se usa adecuadamente? Que no es dosificada en la cantidad en la que fue recomendada, que se dosificó en un punto en el que se calcinó en la planta de fabricación de la mezcla asfáltica. Eso también es una forma inadecuada. Le pudieron haber agregado la cantidad que era la adecuada, pero la forma en cómo se adicionó no fue la adecuada. Entonces, pues podría resultar en esto, ¿no? Que vemos en esta fotografía. Y así es como se ve en un tendido. Esto fue aquí en México, cuando aquí en este caso el cliente nos llamó y nos dijo que pues no estaba
funcionando la fibra, hicimos unos lavados, no estaba la fibra, no se estaba adicionando adecuadamente, y esto es lo que pasa en campo, ¿no? Que tenemos estas manchas, estas segregaciones o estos fat spots, como también le suelen decir. Entonces, pues esto es lo que pasa, ¿no? Aquí en condiciones de lluvia pasa un carro y se desliza sin problema, ¿no? Entonces aquí tampoco coinciden o tampoco se cumplen las condiciones volumétricas de la mezcla asfáltica de la mezcla asfáltica con la que fue diseñada. Y bueno, también otro punto que debemos hacer durante el control de calidad, o de los puntos en los cuales debemos de tener atención, es evitar la segregación, como ya les platicaba, las temperaturas de tendido y compactación y los espesores, ¿no? La segregación se puede dar en varios sitios durante el proceso de producción y puesta en obra. Se recomienda poner atención en la tolva de almacenamiento en planta, al cargar el camión y al cargar la pavimentadora, ¿no? Se pueden utilizar vehículos de transferencia de material o los que son conocidos como buggies. Y aquí tenemos cuando cargamos el camión, que es la forma correcta, cómo se debe cargar un camión transportador de mezcla asfáltica. Aquí, por ejemplo, todo esto es la caja que tenemos del camión transportador. Normalmente lo que se sugiere es primero cargar, ya sea le llamemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ¿no? Que es el centro, o el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Siempre el centro como el último, la última zona donde se carga, ¿no? Esto nos va a reducir muchísimo la segregación, aunque nos parezca increíble, pero esto es como nosotros le llamamos en México, esto es una buena práctica, ¿no? Hacer esto nos ahorra muchos problemas, no solamente para las mezclas de tipo SMA, para también tomen el consejo para todos los tipos de mezclas asfálticas. ¿Sale? La temperatura de compactación siempre debe ser por encima de los 140 grados centígrados. El equipo de compactación debe trabajar en tándem y muy cerca de la pavimentadora. Esto es también importantísimo para que se puedan cumplir las temperaturas. No podemos estar pavimentando y que el compactador el compactor esté a 100, 150, 200, el rodillo esté a 250 metros, porque lo que va a hacer es que vamos a estar perdiendo temperatura y por lo tanto no vamos a poder cumplir con los parámetros volumétricos. Se deben usar rodillos metálicos y nunca se deben usar compactadores neumáticos. Este último punto es solamente para este tipo de mezclas asfálticas. Sí, solamente es para este tipo de mezclas asfálticas. No se recomienda el uso de compactadores neumáticos porque lo que hace es que nos cierra la macrotextura y esa ventaja que tiene la mezcla asfáltica, este tipo de mezcla asfáltica, la vamos a desaparecer con los neumáticos, ¿no? Porque como la mezcla está caliente, está todavía fluida, si pasamos el compactador neumático, nos va a cerrar esa macrotextura y nos va a dejar una textura parecida a una mezcla densa, ¿no? Que ya estaríamos perdiendo una de las ventajas que tenemos con este tipo de mezclas asfálticas. Durante el control de calidad, pues se deben hacer extracciones de corazones cada 500 metros. Se debe de verificar la densidad de manera frecuente con equipo nuclear o con el equipo electromagnético. Aquí tenemos el uso del equipo electromagnético. Algunas de las limitantes de este tipo de equipos es que las densidades que nos dan normalmente con temperaturas altas, es decir, por encima de los 120, 130 grados centígrados, no siempre son los verdaderos. A veces el mismo proveedor del equipo te recomienda que esperes a que la mezcla esté por debajo de los 60 grados centígrados para que la densidad y el porcentaje de vacíos que te esté entregando como resultado, pues sean lo más fiables posible, ¿no? Pero es una herramienta fabulosa, la cual podemos usar y podemos estar casi en tiempo real midiendo el número de pasadas que tengamos que estarle dando. Normalmente para este tipo de mezclas asfálticas basta con 2 o 3 pasadas del rodillo compactador y bueno, también dependerá del tipo de pavimentador que estemos usando. Normalmente se usan, o la más usada para este tipo de mezclas asfálticas es la Vogel, que es la que más, este tipo de pavimentadoras, pues normalmente ya nos dan entre el 90 y el 94% de compactación. Entonces lo que hacemos con los rodillos, pues es ya solamente es darle una última compactación a la mezcla para que sea el acomodo final de las partículas y que tengamos una macrotextura. Entonces, entre 2 o 3 pasadas que tengamos para esto, también es suficiente.
Otra de las cosas, las cuales que les quiero platicar, por ejemplo, aquí tenemos las buenas condiciones de una planta que también son importantes para este tipo de mezclas. Es importante que para este tipo de mezclas tengamos el número de tolvas que sea igual a al número de fracciones o de materiales que vamos a usar. Si vamos a usar 2 arenas, una grava o dos gravas y 2 arenas, pues que al menos tengamos 4 tolvas, ¿no? O para cada una tolva para cada fracción de agregado pétreo, ¿no? Para que podamos dosificarlo con la mejor precisión posible. Aquí, por ejemplo, tenemos esta planta, que es una planta muy bonita. Esta planta está en Europa, está en Alemania, y tienen muchas tolvas, dependiendo del tamaño que vayan a utilizar. También es una planta que produce muchos tipos de mezclas asfálticas. También es bueno decirlo, ¿no? Que es una planta que produce mucho tipo de mezclas asfálticas, entonces ellos pues ocupan muchas tolvas. Entonces, pues eso también nos va a dar un alto grado de éxito en la mezcla asfáltica. En cuanto a la producción de la mezcla, pues es también importante ver por dónde vamos a dosificar la mezcla. Es lo que les voy a platicar a continuación. Es necesario también verificar a través de los lavados, el escurrimiento y la fabricación de especímenes para determinar las densidades, el GMM, el GMB, el contenido del pasa número 200 o del filler. Y aquí, por ejemplo, les voy a platicar de dónde se tiene que dosificar la fibra. Por ejemplo, aquí tenemos en este tipo de planta, que es una planta de flujo paralelo, una planta de producción continua, en el cual aquí tenemos, por ejemplo, que voy a abrir el apuntador. Ese es el sentido en el que está la flama. En este caso ingresa el agregado húmedo por esta parte, se hace la cortina de agregados, va girando el tambor secador, y se llama de flujo paralelo porque gira en la misma dirección tanto el agregado como la flama, ¿no? Y aquí donde se suele agregar la flama es donde se inyecta el asfalto, un poco atrás. Aquí se agrega la fibra en esta parte y aquí se inyecta el asfalto. Y se agrega en esta parte para que está alejado de la flama, por lo tanto no se va a calcinar, tampoco se va a volar, porque aquí en esta parte ya no hay tanto flujo de aire como en esta parte, entonces no se va a calcinar ni se va a volar la fibra, y aquí se va a agregar rápidamente, se va a pegar con el asfalto y se va a mezclar con los agregados, ¿sale? Para el caso de una planta contraflujo, pues tenemos en contraflujo, se llama porque la llama tiene esta dirección y el agregado ingresa en esta parte y pues está a contraflujo de la flama. Por lo tanto, en esta, pues todavía hay menos posibilidad de que la fibra se calcine, porque se va a inyectar aquí en esta parte de abajo del tubo donde va el combustible para que sea quemado en la flama. Y se agrega en esta parte. Aquí pues tendremos todavía menos posibilidad de que se queme el agregado y que sea mezclado con el asfalto y con los agregados la fibra, entonces tampoco se va a calcinar. En una mezcla de doble tambor, se inyecta normalmente en el tambor externo. En esta todavía hay menos posibilidad de que se calcine. Y aquí es como lo vemos gráficamente, ¿no? Nosotros tenemos algunas tolvas. Aquí se adiciona, obviamente previamente se calibra con una dosificación que va a depender del número de toneladas que quiera producir, en este caso el constructor o el contratista en la mezcla. Pues dependiendo del número de toneladas que vaya a producir por hora, pues hay que hacer un cálculo para ver cuántos kilogramos de fibra se necesitan inyectar por hora de producción. Aquí tenemos otra fotografía.
Y pues bueno, siempre es importante también hacer un tramo de prueba. Esto, independientemente del tipo de mezcla que vayamos a utilizar, siempre es importante, lo cual nos va a ayudar a hacer un ajuste de la fórmula de trabajo en caso de que exista un ajuste, la calibración de los equipos de tendido, tanto extendedora como compactadores, es decir, el número de pasadas, que vamos a utilizar en el compactador, las calibraciones, la calibración del equipo de medición de densidades, como ya puede ser el densímetro electromagnético. Y bueno, es básicamente para tener una puesta a punto en general de la fórmula de trabajo y de los equipos que vayamos a utilizar en la pavimentación, ¿no? Y aquí hay un punto muy importante que siempre es bueno considerar, ¿no? Para hacer un tramo de prueba, desde mi experiencia, lo que yo he aprendido en estos años de experiencia es que los tramos entre más representativos sean, es mejor. ¿A qué me refiero? Porque luego tenemos proyectos en los que quieren hacer un tramo de prueba con 100 metros, con 200 metros, en los que si acaso llegan a producir 2 camiones, 3 camiones. ¿Y qué pasa con plantas que son de 200 toneladas por hora, de 150? Pues que en esos 3 camiones no alcanzamos a reproducir o no alcanzamos a tener un comportamiento de la planta que sea representativo, ¿no? Porque es un tiempo de producción muy pequeño. Entonces, por lo tanto, necesitamos hacer una producción más grande para que podamos evaluar todas esas condiciones o esos problemas que podamos tener con la mezcla, ¿no? Y que podamos evaluar si la planta ya está en condiciones para poder reproducir la fórmula de trabajo, ¿no? Entonces, lo recomendable es hacer tramos de pruebas de entre 300 y 500 metros para que la prueba pueda ser representativa. También es importante hacer una programación de la logística en cuanto a los insumos, en este caso los materiales que vamos a utilizar en la mezcla, que tengamos los materiales suficientes para que no detengamos la producción, para que no detengamos la pavimentación en el tramo, es decir, que tengamos un número suficiente de camiones con mezcla asfáltica para que la pavimentación pueda ser continua. El riego de liga, que sea la dosificación recomendada, las buenas condiciones de los equipos de tendido, que tengamos equipos que en caso de que falle uno tengamos otro como repuesto, la compactación, los perfiles, los espesores y las densidades. La compactación, como les platicaba, lo recomendable, como tiene que ser, mejor dicho, es en tándem, es decir, lo más pegado posible los compactadores a la pavimentadora. No dejar franjas de más de 50 metros entre los dos equipos, entre los compactadores y la pavimentadora. Las juntas transversales, después de que terminamos una jornada de trabajo, también es muy importante cómo las hagamos para que no tengamos saltos y no nos afecten en los perfiles del pavimento. Y bueno, ya les voy a platicar acerca de las experiencias que hemos tenido en México, como les platicaba hace un momento, desde hace casi 20 años que tenemos implementando esta metodología, que hemos impulsado este tipo de mezclas en México. Que fue en la Ciudad de México en el 2005, en Veracruz, en Tabasco, por ejemplo, aquí vemos esta fotografía, me gusta mucho, porque aquí en este tramo tenemos una mezcla densa, como capa intermedia, tenemos una capa de rodadura, una capa de desgaste de una mezcla SMA, y aquí vemos la diferencia, que es muy, muy palpable en cuanto a la película de agua o esa pequeña lámina de agua que tenemos en condiciones de lluvia, ¿no? En la mezcla de tipo SMA no se ve este espejo de agua. Entonces, pues a mí esta fotografía me gusta mucho. Esto fue en el 2006. En la Autopista del Sol, en el 2006 también. En el aeropuerto de Tijuana, en el 2007. En la autopista Guadalajara-Colima en el 2007. De hecho, también, ahora que recuerdo, también tenemos una experiencia en Panamá. Esta experiencia creo que fue con Odebrecht. Y es en las zonas cercanas al aeropuerto de Tocumen en la ciudad de Panamá.
en la Tehuacán, Oaxaca, en el 2007, en un autódromo en Querétaro en el 2008, en la autopista Guadalajara-Colima en otro tramo en el 2012, en la Durango-Mazatlán en el 2013, en Rosarito en el 2014, en el viaducto elevado o en el segundo puente del periférico de la Ciudad de México, en el 2014 también, estuvimos varios de nosotros. En el Autódromo Hermano Rodríguez en el 2015, como les platicaba, fueron 3 capas de SMA que se colocaron en este autódromo. Y bueno, como comentario también les menciono que en este caso ha sido premiado el Autódromo Hermano Rodríguez por un premio que le dan a los autódromos por parte tanto de las escuderías como de los pilotos, que son los quienes califican, y el Autódromo de los Hermanos Rodríguez ha ganado, no sé si 1 o 2 veces este premio en algunas de las temporadas que han estado en el autódromo, y aquí nosotros también tuvimos la oportunidad de participar en el 2015, y esta es una foto que hice yo, que fue esta fue el mes pasado, en un autódromo también cercano a la capital de la Ciudad de México. Fue, como les platico, en enero del 2023. Es una experiencia reciente. Esta es como se veía después de haber sido compactada. Aquí, bueno, a mí, fue una experiencia muy buena para mí, de las mejores que he tenido, por los procesos constructivos que implementamos en el autódromo. Se me pasó mencionarles. Aquí, por ejemplo, se hicieron 3 capas. La última capa que se colocó, que fue un SMA, se hizo en un solo tendido. Aquí, como ven, hay 3 pavimentadoras, 1, 2, 3 pavimentadoras. El rodillo está muy cercano al otro, los otros vienen acá atrás. Pero ese último tendido se hizo bueno, esa última capa se hizo en un solo tendido, se hizo en un solo día, para que no hubiese juntas tanto longitudinales como transversales, y que los pilotos no tuviesen pues ninguna percepción de un salto sobre la pista, ¿no? Entonces esta fue también una experiencia muy buena que tuvimos nosotros aquí, tanto como en el asfalto como en Grupo Surfax. Y esta también a mí me gustó mucho, que es en la que también yo estuve como parte responsable del proyecto. También me gustó mucho porque, bueno, aquí vemos se usaron vehículos de transferencia. Pero además, este es un proyecto que a mí me gustó mucho, porque además que hicimos un SMA, bueno, también lo hicimos como un SMA con la tecnología de mezcla tibia, por las temperaturas que teníamos aquí en la zona, que eran temperaturas muy bajas, y bueno, también tenía cierta prisa el proyecto. Había temperaturas por la mañana, cercanas hubo días que registramos -5, -4, -3. Entonces teníamos el miedo de que la mezcla se nos enfriara mucho, entonces usamos algunos aditivos para hacer mezclas tibias, y la verdad que la mezcla se comportó de una manera estupenda, porque también estuvimos trabajando en horarios nocturnos, en los que estuvimos 12, 1, 2, 3 de la mañana, y pues bueno, para mí esto fue una experiencia muy buena. Aquí logramos, bueno, no logramos, sino que aplicamos varias de las tecnologías que promovemos en Surfax. Entonces, pues esto también fue una muy bonita experiencia, ¿no? Entonces, como la calidad como terminó, eh, así es como se ve este autódromo, que también es un autódromo profesional. Digo, no le pide nada al autódromo Hermano Rodríguez. Y bueno, ya para terminar, les voy a platicar de unos estudios que también han hecho en Europa. Aquí vemos las durabilidades que tienen en Europa. En Europa, el SMA es la mezcla asfáltica que mayor durabilidad tiene. Aquí vemos todas las demás. Está el SMA, están las AC, que son las mezclas tanto diseñadas con Marshall como con Superpave. Están las mezclas asfálticas o los Porous Asphalt. Y las durabilidades que teníamos en este caso son de 14, 20 y 25. 25 para carreteras de alto tráfico. ¿Por qué duran 25 para carreteras con mayor tráfico? Porque son diseñadas con mayores restricciones, ¿no? O son diseñadas con asfaltos modificados, entonces por lo tanto pues duran mucho más, ¿no?
Y aquí, bueno, vemos otra grafiquita de esto. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su atención. Voy a contestar otras preguntas que tenemos aquí. Aquí les dejo mi correo, como les platicaba. Les agradezco mucho su atención por esta plática. También agradezco al ingeniero Cuadrado, a la doctora por el espacio, por haberme dado esta oportunidad de platicarles de esto. Y espero, bueno, creo que ya es la segunda o la tercera vez que participo para el IPA. Les agradezco de nuevo la invitación y espero poder seguir participando con ustedes, ¿no? Que para mí es un gusto comentarles de las experiencias que hemos tenido. ¿Sale? Entonces voy a contestar algunas otras de las preguntas. Comenta el doctor Luis Loria. Saludos, doctor. Un gusto leerlo y saludarlo. Dice, en el SILA hubo una propuesta muy interesante de la IFASH en una presentación donde no usaban fibra, usaban cal como elemento para detener el escurrimiento. Sí, como les platicaba, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos habían estado un tiempo optando por incrementar el grado PG o la viscosidad del asfalto, eso evitaba el escurrimiento. Hay otras también que usan la cal. Sin embargo, la cal o el cemento, al menos no está recomendado que se usen con porcentajes por más del 2 o el 3% normalmente la cal o el cemento tienen material que pasa a la malla número 200, entonces no se recomienda que se use más del 2 o el 3%, que esa podría ser la limitante. No conozco este proyecto del cual nos platica el doctor, no, entonces por lo tanto, pues no sé qué decirle, pero yo había sabido que algunos también, o tengo conocido que algunos proyectos han usado cal o cemento para reducir también ese porcentaje, pero está limitado al 2.5 de porcentaje de este tipo de material. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Con la relación a la oxidación de la mezcla vida útil, no sé, César Leaño, si me ayudas a complementar tu pregunta. Pues, bueno, sí, a ver, no sé si te refieras a esto, ¿qué tanto se puede oxidar con respecto a las otras? Pues el hecho de que tengamos un contenido de asfalto más alto hace que tengamos una película que cubre al agregado un poco más gruesa, y esto lo hace, o no un poco, sino más gruesa. Eso lo hace que sea menos susceptible a que el oxígeno, que es lo que oxida en este caso el asfalto, pues se vea reducido, ¿no? Porque tenemos un mayor espesor y por lo tanto lo hace pues menos susceptible a esa oxidación que podría sufrir la mezcla. Creo que te refieres a eso. Espero haber resuelto tu pregunta. Sí, ingeniero, a eso me refiero. Ok. Sí, bueno, sí, reduce la oxidación, definitivamente sí, porque tenemos una mayor película de asfalto que cubra el agregado, entonces por lo tanto lo hace más durable, ¿no? Y bueno, también le agradezco el comentario de Patricio. No, oiga, Inge, gracias a usted, le agradezco. Y bueno, entonces por mi parte es todo. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Les agradezco. Bueno, muchas gracias, ingeniero Rey, por su participación. Quiero pues mencionar que teníamos a más de 100 personas conectadas, de pues tanto estudiantes como también profesionales, así que también pues queremos agradecerles a todos por la participación. No sé si quiera complementar algo el ingeniero Cuadrado. Ingeniero Rey, darle las gracias por la excelente presentación. Realmente que en Panamá hay mucho interés sobre este tipo de mezclas que pues, realmente acá la mayor parte gira en torno a las mezclas densas. Hasta ahora se están haciendo algunas excepciones, digamos, pero obviamente el tema de la normatividad existente en el país pues limitan algo estas aplicaciones de tan excelente uso e historia como nos contó desde sus orígenes, ¿no? Entonces sí, darle las gracias, ingeniero Rey, excelente presentación, muchas gracias por tan didáctica la presentación, y bueno, muchas gracias a Abel, nuevamente al grupo Surfax por su participación en las actividades del Instituto Panameño del Asfalto. Igualmente, excelente la participación de todos.
están, les vamos a hacer llegar a sus correos la invitación al primer congreso que vamos a tener en Panamá del asfalto, que es el 20 y 21 de abril. Pues esperamos a todos. Va a estar de igual manera representante de Surfas, va a estar la gente del asfalto, va a estar Resancil, va a estar Aplus, va a estar también la gente de MECO, va a estar la gente de Chevron. Entonces yo creo que es, bueno, si se me olvida alguno, discúlpenme, son varios patrocinadores que ya tenemos. Entonces, también tenemos invitados internacionales. Va a estar el doctor Luis Guillermo Loria, va a estar la doctora Silvia Caro. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de actualizarnos con excelentes presentaciones, ponencias. Y bueno, muchas gracias, ingeniero Rey, nuevamente muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y saludos a todos, que tengan un buen fin de semana y esperamos vernos por allá en Panamá pronto. Gracias a todos. Gracias, nos vemos la próxima semana.